El dolor es algo que todos tememos y para algunos lleva al final más trágico. Aquí compartiremos 5 historias de las muertes más dolorosas de la historia. Son relatos verídicos de personas que soportaron sufrimientos inimaginables. Era un tranquilo día de junio de 2016, cuando Colin Nathaniel Scott, de 23 años y recién graduado de la Universidad del Pacífico, decidió explorar el Parque Nacional de Yellowstone junto a su hermana, Sable. Los hermanos, emocionados por conocer los famosos géiseres y fuentes termales del parque, nunca imaginaron lo que sucedería después. Yellowstone es un lugar hermoso, pero esconde peligros serios. La cuenca de géiseres Norris, donde Colin y Sable fueron, es una de las zonas más peligrosas del parque. Las fuentes termales aquí pueden alcanzar temperaturas de hasta 400 grados Fahrenheit bajo la superficie. El suelo alrededor de ellas es delgado y frágil, lo que hace el área aún más riesgosa. A pesar de las claras señales de advertencia, los hermanos se salieron del sendero permitido. Buscaban un lugar para hacer hot pot, una peligrosa práctica que consiste en sumergirse en las aguas termales. Estas aguas no solo están hirviendo, sino que también contienen químicos tóxicos que pueden ser mortales si no se manejan con extremo cuidado. Colin y Sable no comprendieron lo inseguro que era el terreno. Mientras probaba la temperatura de una pequeña fuente, Colin perdió el equilibrio, resbaló y cayó en el agua hirviendo y ácida. Sable solo pudo mirar cómo su hermano desaparecía bajo la superficie. De inmediato llamó por ayuda, pero la situación ya era crítica. Los guardabosques de Yellowstone llegaron, pero recuperar el cuerpo de Colin fue un gran desafío. La fuente no solo era extremadamente caliente, sino también muy ácida. Esta combinación hacía casi imposible sobrevivir a un accidente así o recuperar un cuerpo de forma segura. El equipo de rescate encontró algunos objetos personales de Colin, como su billetera y sandalias, cerca del borde de la fuente. Pero una tormenta eléctrica obligó a suspender los esfuerzos. Cuando regresaron al día siguiente no quedaba rastro de Colin. Su cuerpo se había disuelto en el agua hirviendo y ácida. El dolor que Colin debió sentir en esos momentos es inimaginable. El agua hirviendo habría quemado su piel al instante, causando quemaduras profundas en segundos. Su cuerpo habría entrado en estado de shock, pero el dolor intenso por el calor y la acidez debió ser insoportable. La alta temperatura del agua y su capacidad para disolver material orgánico hicieron que el cuerpo de Colin fuera destruido rápidamente. Las autoridades del parque confirmaron que era imposible recuperar el cuerpo de Colin debido a las condiciones extremas de la fuente. Su trágica muerte destacó los peligros de las características geotérmicas de Yellowstone. Sus fuentes termales son extremadamente peligrosas y no deben ser abordadas sin precaución. La muerte de Colin es un recordatorio doloroso de los riesgos que existen en el parque. A pesar de las claras advertencias, muchos visitantes aún ignoran las medidas de seguridad y se acercan demasiado a las peligrosas fuentes termales. La delgada corteza alrededor de estas áreas puede colapsar bajo el peso de una persona, y salirse del sendero permitido puede tener consecuencias fatales. El superintendente de Yellowstone, Dan Wenk, enfatizó la importancia de seguir las reglas del parque para evitar tragedias como esta. Recordó al público que las características térmicas son impredecibles y acercarse demasiado puede tener resultados devastadores. Desde la creación del parque, se han registrado al menos 22 muertes por estas características térmicas. Pero la muerte de Colin sigue siendo una de las más dolorosas y perturbadoras. Los guardabosques han enfrentado muchos casos de turistas que ignoran las normas de seguridad, ya sea para acercarse a la fauna o explorar áreas prohibidas. El suelo frágil alrededor de las fuentes termales es una amenaza oculta que puede provocar un desastre con un solo paso en falso. Tras el accidente, el parque decidió no publicar el video grabado por Sable en la escena, por respeto a la familia. Lo que se sabe es que Colin era un joven brillante y prometedor. Recientemente había terminado la carrera con honores en psicología y planeaba comenzar un doctorado en otoño. También había trabajado en la reserva Jackson Bottom Wetlands, donde lo recordaban por su dedicación al medio ambiente. Para Sable, el dolor de presenciar la trágica muerte de su hermano la marcará para siempre.
A pesar de sus desesperados llamados por ayuda, nada pudo hacerse para salvar a Colin. La decisión de detener los esfuerzos de recuperación solo confirmó la dura realidad. No quedaba nada de Colin para llevar a casa con su familia. La historia de Colin es una lección trágica de lo rápido que una aventura puede convertirse en pérdida, especialmente cuando se subestiman los peligros de la naturaleza. Era el 23 de noviembre de 2018 en el condado de Polk, Florida, cuando Loretta Pickard, de 76 años, sufrió una muerte agonizante. Vivía sola en una remota cabaña de troncos y dependía de un andador. Quedó atrapada en su casa cuando se desató un incendio. Llamó al 911 de inmediato, y los trágicos eventos que siguieron revelaron tanto el sufrimiento físico como la angustia emocional que enfrentó mientras la ayuda no llegaba. La llamada al 911 de Loretta comenzó con calma, informando al operador que su casa estaba en llamas. El operador hizo preguntas y recopiló información, pero quedó claro que Loretta estaba atrapada. Su andador limitaba gravemente su movilidad y el fuego se propagaba rápidamente. A pesar de las promesas de que la ayuda estaba en camino, permaneció en la línea durante 20 minutos mientras las llamas consumían su hogar. Al principio la voz de Loretta era firme, pero con el tiempo se notaba su lucha. Preguntó si su puerta estaba desbloqueada, pero pronto su tono se tornó desesperado. «¿Saben que estoy aquí, verdad?», preguntó, esperando que alguien la rescatara. Ya no podía ver las llamas, pero el humo era sofocante. Cada respiro llenaba sus pulmones con gases tóxicos, y el dolor del humo era insoportable. Afuera los bomberos luchaban por contener el incendio, pero la cabaña estaba lejos de una fuente de agua, y sus recursos eran limitados. No pudieron entrar porque el fuego era demasiado intenso, y estaban esperando más agua. El operador escuchaba la respiración dificultosa de Loretta mientras los minutos pasaban, asegurándole que la ayuda llegaría, aunque nada ocurría. A las 7:06 de la tarde, el operador confirmó que Loretta estaba atrapada, pero no fue hasta las 7:10 cuando los bomberos supieron de su dificultad para respirar. Pero nadie ingresó a la casa. Durante casi 20 minutos, Loretta permaneció sola, abrumada por el calor y el humo. A las 7:26 vio las llamas acercándose. Gritó por ayuda, pero ya era tarde. Su cuerpo probablemente había sufrido quemaduras y sus pulmones estaban llenos de humo. El operador siguió diciendo: «Sigo aquí contigo», pero Loretta ya no respondía. A las 7:28 su voz se apagó. Su cuerpo sucumbió al humo y al calor. El incendio continuó, pero a las 10:26 finalmente fue controlado, y el cuerpo de Loretta fue hallado calcinado e irreconocible. El dolor que Loretta debió soportar en sus últimos momentos es inimaginable. Atrapada sin posibilidad de escape, sabía que los rescatistas estaban cerca, pero nunca entraron a salvarla. Cada respiro que daba debió ser una tortura, lleno de humo y rodeada por el calor del fuego. Su cuerpo probablemente sufrió quemaduras por las llamas, y el terror de saber que estaba muriendo sin ayuda a la vista añadió a su sufrimiento. El impacto fue aún más doloroso para la familia de Loretta. Supieron que los bomberos estuvieron en el lugar por más de 14 minutos antes de su muerte, pero no intentaron rescatarla. Aún peor, el capitán James Williams, jefe del equipo, publicó una foto del incendio en Snapchat mientras Loretta seguía dentro. Este comportamiento irresponsable causó un profundo dolor a la familia. Williams fue suspendido más tarde, pero el daño ya estaba hecho. Una investigación sobre el incendio reveló múltiples fallos. La comunicación entre el operador y los bomberos fue deficiente, y el departamento de bomberos enfrentó dificultades por la ubicación remota de la cabaña de Loretta. También hubo falta de personal y experiencia. La demora en actuar rápidamente condujo a la muerte de Loretta. La familia de Loretta presentó una demanda, alegando que el operador del 911 no dio instrucciones adecuadas y que la respuesta del departamento de bomberos fue insuficiente. Buscaron compensación por la pérdida de su ser querido, con la esperanza de prevenir tragedias similares en el futuro. La muerte de Loretta Pickard no fue solo una tragedia, sino un fracaso de comunicación, liderazgo y compasión. Su historia es una lección dolorosa sobre la importancia de actuar con rapidez y decisión en emergencias.
Era el 1 de diciembre de 2018 en Logan, Queensland, Australia. David Dowell, un padre de 3 hijos de 34 años, celebraba la Navidad con amigos y familiares cercanos. Conocido por su sentido del humor, estaba de muy buen ánimo esa noche. Su pareja Alira, por 15 años, y sus 3 hijas Alisa, Claudia y Sage también estaban presentes, junto con otras familias. David siempre era el alma de la fiesta, disfrutando cada momento y haciendo reír a todos. Durante la celebración, un amigo lo retó a comerse un gecko, algo que David, famoso por aceptar retos alocados, pudo haber hecho sin pensarlo mucho. Los eventos que siguieron tomarían un giro trágico. Los detalles sobre si David comió el gecko eran inciertos. Algunos asistentes dijeron haberlo visto, mientras que otros no estaban seguros. Alira admitió que no estaba atenta en medio del bullicio de la fiesta. Aún así, existía la posibilidad de que David hubiera tragado al reptil. Al día siguiente, 2 de diciembre, comenzó a sentirse mal. Inicialmente creyó que era resaca, pero para el 3 de diciembre, su estado empeoró. Empezó a vomitar y a sentir un fuerte dolor abdominal. Sus síntomas se intensificaron, y aunque su familia pensó que podría ser algo simple, llamaron a una ambulancia. Los paramédicos sospecharon gastroenteritis o una resaca fuerte. David fue llevado al Hospital Mater en Brisbane, donde la situación dio un giro alarmante. Para el 4 de diciembre, fue diagnosticado con una infección por salmonela. Los médicos inicialmente consideraron causas comunes como pollo poco cocido, pero cuando su estado empeoró, Alira mencionó el reto del gecko al equipo médico. Esto los llevó a considerar que el reptil podía ser la fuente de la infección. La salud de David se deterioró rápidamente. Su abdomen se hinchó severamente y su familia describió que estaba en una agonía absoluta. Vomitaba un líquido verde, su orina era oscura y acumuló líquido en los pulmones. A pesar de los esfuerzos médicos, sus órganos comenzaron a fallar. Sus testículos se inflamaron enormemente y exudaban líquido, un síntoma que aumentó su sufrimiento. Su familia lo describió como si se estuviera pudriendo desde adentro. Los médicos intentaron controlar su dolor, pero era tan intenso que lo indujeron a un coma médico. Su hermana Hannah recordó lo desgarrador que era verlo sufrir. El 11 de diciembre, solo 10 días después de la fiesta, David fue sometido a una cirugía de emergencia. Su cuerpo, ya debilitado, no soportó la operación. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció durante el procedimiento, dejando a su familia en shock y con un profundo dolor. Su familia trataban de entender lo sucedido. Alira recordaba a David como un padre amoroso y divertido que adoraba pasar tiempo con sus hijas. Era como un niño grande, dijo, recordando cuánto disfrutaba jugar con ellas. Expertos médicos y la familia de David intentaron reconstruir las causas de su muerte. ¿Podría el gecko haber sido el culpable? Expertos como Mark Turner, de la Universidad de Queensland, confirmaron que reptiles como los geckos pueden portar salmonela, y si David lo comió, las bacterias podrían haber causado la infección. Como nadie podía confirmar con certeza que lo hubiera ingerido, la causa permaneció incierta. La familia de David también cuestionó si su atención médica había sido adecuada. Hannah expresó frustración diciendo que la familia tuvo que pedir alivio para el dolor de David y que su condición no fue tomada en serio hasta que era tarde. El momento en que lo pasaron a cuidados intensivos fue cuando se pusieron serios, dijo. El Hospital Mater expresó sus condolencias y afirmó haber brindado la atención adecuada. El caso fue revisado por el forense, quien concluyó que el hospital actuó correctamente. Aún así, la familia de David no podía dejar de sentir que algo había salido mal. En lo que habría sido el 35º cumpleaños de David, su familia se reunió junto al río Logan, un lugar donde le encantaba pescar para rendirle homenaje. Soltaron barquitos de papel con mensajes para él, un tributo silencioso a un hombre cuya vida fue trágicamente breve. La familia de David quizás nunca tenga las respuestas completas que busca. Si el gecko fue realmente la causa de su enfermedad, o si hubo otro factor, la incertidumbre solo aumentó su dolor. Lo que queda es el recuerdo de David, un padre, pareja y amigo amoroso, cuya vida trajo alegría a todos los que lo conocieron. Era el 12 de abril de 2011, a solo semanas de la graduación en la Universidad de Yale.
Michele Dufault, una estudiante de 22 años especializada en astronomía y física, trabajaba hasta tarde en el taller de máquinas del laboratorio de química Sterling. Conocida por su brillantez y dedicación, Michele se esforzaba mucho en sus estudios, ganándose la admiración de amigos y familiares. También era activa en deportes y tocaba el saxofón en la banda de marcha de precisión de Yale. Pero esa noche, un accidente trágicamente le costaría la vida. Michele estaba usando un torno, una potente máquina que da forma a materiales al girarlos contra herramientas de corte. El trabajo con tornos conlleva riesgos inherentes, y el Departamento de Química de Yale tenía estrictas políticas de seguridad. Solo quienes completaban un curso de seguridad podían usar el equipo, y Michele había recibido la capacitación necesaria. Se cree que el largo cabello castaño de Michele, que caía más allá de sus hombros, quedó atrapado en el mecanismo giratorio del torno. La fuerza de la máquina tiró de su cabeza hacia las partes rotativas, arrastrándola. Michele no pudo liberarse, y el torno retorció su cabello, causándole asfixia por compresión en el cuello. Cuando los servicios de emergencia llegaron alrededor de las 2:33 de la madrugada, ya había fallecido. El cuerpo de Michele fue descubierto por otros estudiantes, y la escena era desgarradora. Los presentes no pudieron hacer nada más que enfrentar el peso de la situación. La tragedia conmocionó a la comunidad de Yale, dejando a estudiantes y profesores tratando de entender cómo un accidente así pudo ocurrir en un laboratorio con medidas de seguridad estrictas. El presidente de Yale, Richard Levin, expresó su pesar, calificando el incidente como una verdadera tragedia. Prometió una investigación inmediata sobre los protocolos de seguridad del laboratorio. La familia de Michele estaba devastada. Su abuelo Robert Dufault la describió como una santa viviente, mientras que su tío Frederick la llamó una niña maravillosa. Su muerte no solo fue una pérdida para su familia, sino también para el mundo de la ciencia, ya que Michele estaba a punto de iniciar una carrera emocionante. Los profesores de secundaria de Michele también la recordaron como una estudiante brillante. Robert Henderson Jr., su exdirector, la describió como una de las alumnas más prometedoras que había conocido. A pesar de sus logros académicos, Michele era humilde y nunca buscaba atención por sus habilidades. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, o SHA por sus siglas en inglés, lanzó una investigación para determinar si el laboratorio cumplía con los estándares de seguridad. Los expertos señalaron que el cabello largo y la ropa suelta representan riesgos graves al operar equipos como tornos. Las regulaciones de OSHA requieren que el cabello esté recogido para prevenir accidentes. La investigación buscó establecer si más medidas de seguridad, como supervisión adicional o salvaguardas, podrían haber evitado la tragedia. Se cerró el laboratorio, se cancelaron las clases y comenzó una revisión exhaustiva de las prácticas de seguridad. El presidente Levin aseguró al campus que la seguridad estudiantil era una prioridad y que se tomarían medidas para evitar incidentes similares. Se llevó a cabo una vigilia en honor a Michele, donde amigos, compañeros y profesores compartieron recuerdos de su amabilidad, inteligencia y determinación. La pérdida se sintió profundamente entre quienes la conocieron. Los sueños de Michele de graduarse y tener una prometedora carrera en oceanografía se truncaron, dejando un vacío imposible de llenar. En los momentos previos a su muerte, Michele debió enfrentar una lucha aterradora. La potente fuerza del torno le dejó pocas posibilidades de escapar. La presión en su cuello le causó un dolor y miedo inmensos. Aunque es imposible saber lo que experimentó, el accidente es un recordatorio trágico de los riesgos asociados con maquinaria poderosa. La familia, amigos y la comunidad de Yale siempre recordarán a Michele. Su historia destaca los peligros de trabajar con maquinaria y la importancia de protocolos de seguridad estrictos. La muerte de Michele Dufault fue una pérdida que no debió ocurrir y debemos aprender de ella para garantizar que algo así no vuelva a suceder. Era una tranquila noche de 2014 en Korla, Xinjiang, China. Wu Wenyuan, de 18 años, acababa de terminar su día de estudios. Mientras descansaba en su cama, su iPhone 4S se cargaba junto a ella. Wu vivía con su hermana, quien estaba trabajando esa noche.
El apartamento estaba en calma, con solo el tenue zumbido de los aparatos electrónicos rompiendo el silencio. Esta noche aparentemente normal terminaría en devastación. Wu se había mudado a Korla para continuar su educación mientras se mantenía conectada con su familia en Urumqi. Solía conversar con sus seres queridos, especialmente con su hermana y amigos, a través de su teléfono. Su vida era normal, llena de pequeñas alegrías y los desafíos típicos de ser estudiante. Cuando la hermana de Wu volvió del trabajo, un acre olor a quemado la alarmó de inmediato. La preocupación creció mientras corría al dormitorio, llamando a Wu sin obtener respuesta. Al entrar se encontró con una escena desgarradora. Wu yacía inmóvil en la cama, su cuerpo gravemente quemado. Su piel estaba negra y carbonizada, con su teléfono destrozado a un lado. Abrumada por el dolor y el choque, su hermana llamó por ayuda, pero Wu ya había fallecido. Los investigadores llegaron revelando detalles escalofriantes sobre lo ocurrido. La autopsia de Wu mostró quemaduras en su cuello, manos y pie izquierdo, consistentes con electrocución. La causa de su muerte fue una fuga eléctrica de su teléfono, conectado a un cargador falsificado. Este cargador defectuoso falló catastróficamente, enviando una corriente mortal a través del cuerpo de Wu. Para entender la gravedad de lo que Wu experimentó, es importante comprender los efectos de la electrocución. Cuando una corriente de alto voltaje entra al cuerpo, interrumpe funciones vitales del corazón, músculos y nervios. El dolor es insoportable, con músculos contrayéndose incontrolablemente y la piel quemándose tanto interna como externamente. Es un proceso tortuoso, y Wu probablemente soportó un inmenso sufrimiento mientras la corriente recorría su cuerpo. El cargador falsificado fue la raíz de esta tragedia. A diferencia de los auténticos, los cargadores falsificados a menudo carecen de características de seguridad esenciales, diseñadas para prevenir fugas o picos eléctricos. Estas fallas pueden causar accidentes fatales, como en el caso de Wu, donde el cargador permitió que una corriente letal atravesara su cuerpo. La noticia de la muerte de Wu se propagó rápidamente, dejando a su familia y amigos destrozados. Sus seres queridos quedaron lidiando con la repentina pérdida de una joven con tanto potencial. La historia de Wu también sirvió como un triste recordatorio de los peligros ocultos que representan los electrónicos falsificados. En 2015, una tragedia similar ocurrió en Moscú, Rusia. Una mujer de 24 años llamada Evgenia Sviridenko perdió la vida cuando su teléfono conectado cayó en la bañera que estaba usando. Su dispositivo, como el de Wu, estaba conectado a un cargador falsificado. La compañera de cuarto de Evgenia encontró su cuerpo sin vida en el agua, víctima de una electrocución. La corriente eléctrica causó quemaduras severas, contracciones musculares y probablemente un paro cardíaco instantáneo. Una vez más, el culpable fue un cargador falsificado. Estos desgarradores incidentes subrayan los riesgos de usar electrónicos de baja calidad. Los cargadores auténticos pasan pruebas de seguridad rigurosas, mientras que los falsificados suelen estar mal fabricados, sin mecanismos para evitar fallas eléctricas. Esta negligencia puede tener consecuencias fatales. En el caso de Wu, su iPhone había sido comprado en una tienda en Urumqi. Más tarde, la tienda contactó a su familia para hablar del asunto, pero nada podía revertir la inmensa pérdida. La muerte de Wu nos recuerda cómo un acto aparentemente simple como cargar un teléfono puede tener consecuencias mortales cuando se usan productos falsificados. Esta historia destaca la importancia crítica de usar cargadores certificados y genuinos y de estar atentos a los electrónicos falsificados. Es una lección sobria sobre la seguridad en nuestras elecciones diarias, mostrando cómo estas tragedias pueden evitarse con precauciones adecuadas.